Bueno, son las 8:08. Iba a decir que íbamos a cambiar de tema, pero algo, o no poco, tiene que ver lo que estábamos comentando recién con la labor en el contexto del Chile actual de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Es de alguna manera el puente entre nuestro modelo y el mundo, por lo tanto es un lugar bien importante del Estado y es un lugar también que nos invita a reflexionar. Queremos agradecer esta mañana por la posibilidad precisamente de poder conversar sobre el tema con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y que ha sido además académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, tenemos que decirlo porque estamos en la radio de la universidad, José Miguel Ahumada. Subsecretario, muy buenos días, muchas gracias por poder conversar esta mañana. Muchas gracias, Patricio. Un gusto verte. Sí, lo mismo digo yo, subsecretario. Bueno, voy a partir pidiéndole una definición, ¿ah? ¿Cuál sería, desde el punto de vista de este gobierno, la tarea de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales? Yo creo que en una definición muy rápida es hacer de la política comercial un instrumento para el desarrollo productivo, de forma Ujú. tal que pueda ser una herramienta para poder no solamente ampliar los mercados en los cuales nosotros hoy día somos competitivos, sino crear nuevas áreas económicas y poder diversificar nuestra canasta productiva con el mundo. Sí, creo que de alguna manera está contestada la pregunta siguiente, pero solo a modo de profundización y énfasis, ¿ah? Y esa definición, subsecretario, ¿en qué diferenciaría esta subsecretaría de las anteriores o de las que hemos conocido hasta ahora? Sí, yo creo que quizá el punto fundamental es que una de las tareas y quizá uno de los objetivo que se planteó la política comercial de Chile durante los 90 hacia adelante era abrir mercado. Ujú. Recordemos que Chile durante la dictadura estaba clausurada su inserción política y diplomática. Ningún país quería firmar acuerdos con una dictadura. Cuando llegó la democracia empezaron una serie de acuerdos comerciales y el rol de la política comercial fue abrir mercado de forma tal de que nuestros sectores, los cuales teníamos ventajas comparativas claras, el sector del cobre, el sector forestal, Mm, el sector frutícola, etcétera, pudieran integrarse de la forma más competitiva al comercio. Y ujú. eso permitió un periodo de crecimiento dinámico durante los 90, guiado por este tipo de exportaciones. Pero yo creo que falta una segunda etapa que no es ninguna novedad, y esto lo dicen desde economistas de todos los colores políticos, la necesidad de poder ampliar nuestra canasta exportadora y poder dar un nuevo giro a la política comercial de forma tal de que no solamente se dedique a abrir mercados, sino también a colaborar en incrementar las capacidades productivas locales, en colaborar en generar encadenamientos productivos, en despertar nuevos sectores que están relativamente dormidos, como la energía renovable, el sector del litio que tenemos, el hidrógeno verde. Entonces yo creo que la diferencia está que en el contexto actual y en la etapa que hoy día nos toca de política comercial, el desafío es cómo poder que Chile entre en una segunda fase exportadora para que podamos garantizar un crecimiento sostenible en el tiempo. Ujú. Subsecretario, ¿cómo se hace ese tránsito? Porque yo lo escucho y me lo imagino súper difícil. Primero porque hay una inercia, ¿no? Segundo porque hay actores instalados. Y tercero porque evidentemente hay intereses muy legítimos vinculados al orden vigente, ¿no? Entonces, toda modificación de estrategia, y más cuando hablamos de estrategia de desarrollo, supone dificultades. ¿Cómo se hace ese tránsito? ¿O cómo tienen pensado hacer ese tránsito? Sí, yo creo que gran parte de los sectores exportadores reconocen o plantean de que es necesario también dar un empuje. Ujú. Yo creo que los gremios en general saben de que tenemos una economía que está abierta al mundo, tenemos una economía que ha sido muy dinámica en esta área, pero hace falta un conjunto de políticas sectoriales, un conjunto de políticas adicionales que vayan a fortalecer encadenamientos productivos en sectores considerados estratégicos, en mejorar la calidad del empleo, en darle más sofisticación a nuestras exportaciones. Entonces yo creo que aquí hay un consenso respecto a este punto por parte del mundo privado y también de parte del mundo público. Ujú. Quizás donde hay más diferencia bueno, relativa diferencia en el diagnóstico y más que en el diagnóstico, en el tipo de políticas que se pueden hacer. Ujú. Y ahí yo creo que lo que hace falta es fortalecer los espacios de diálogo con el mundo privado. Y eso es lo que también hemos estado enfocándonos, tratar Ujú. de entender cuáles son los cuellos de botella que el mundo privado identifica para poder dar estos saltos productivos y a partir de ahí ver también qué estrategia nosotros podemos elaborar en un diálogo también con los actores más allá del mundo privado. Sí, bueno, estamos hablando de un tema que al final, subsecretario, es como suprasectorial, ¿no? O intersectorial. Algunas de las cuestiones que estamos conversando trascienden formalmente al mandato de la subsecretaría que usted dirige.
obviamente imagino que requiere otros tipos de articulaciones. ¿Cómo lo están viendo desde el gobierno también? Porque tiendo a escuchar que lo que estamos conversando ha de estar involucrado el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, otras carteras, en fin, para efectos de la coordinación, ¿no? Y de la organización de ese trabajo y de los distintos pasos complementarios que se deben dar para avanzar en esa dirección. ¿Cómo están concibiendo el camino? Sí, una excelente pregunta. Tú tienes toda la razón. Parte importante de los desafíos de política productiva, no solamente que tenemos nosotros hoy día, sino también cuando uno analiza la experiencia comparada, no es solamente un tema de una organización dentro del Estado, sino de una coordinación interministerial. Y en el caso chileno implica un diálogo con ProChile. Recordemos que ProChile, que es parte de la subsecretaría, tiene representantes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, agrega como representantes comerciales, etcétera. Hay una logística muy importante, está Invest Chile, está Corfo, está el Ministerio de Economía, ¿cierto? Está el Ministerio de Energía, etcétera. Y acá lo que falta, y más bien lo que hemos estado de hecho estableciendo espacios de diálogo, es cómo podemos articular las funciones que tiene el Ministerio de Economía también en esta agenda productiva, las funciones que tiene energía en el sector, por ejemplo, de hidrógeno verde, ¿cierto? El sector que tiene minería, lo que es la agenda del litio, cómo podemos articularla de forma tal de que las políticas sean complementarias y pueda, digamos, aprovecharse esta economía de escala de la organización interministerial. Ahí lo que yo apuntaría es que si uno observa la experiencia internacional, tradicionalmente lo que se han establecido son grandes consejos en los cuales se articulan diferentes ministerios para poder establecer una hoja de ruta de desarrollo productivo. Se ha intentado en Chile, con el Consejo de Innovación, etcétera, pero aquí lo que yo creo que falta es más voluntad política para poder aplicar realmente esta agenda. Entonces yo creo que está la institucionalidad para establecer una hoja de ruta de los diferentes ministerios, pero lo que falta, y es justamente nuestro desafío que tenemos por delante, es la voluntad política para aplicarlo. Sí, bueno, estamos conversando con el subsecretario José Miguel Ahumada. Subsecretario, yo diría que a palos, pero la pandemia nos dio muchas enseñanzas bien dolorosas, ¿no? Y en el tema que estamos conversando también, o sea, los barcos empezaron a circular con menos frecuencia que antes, los aviones empezaron a trasladar menos bienes de una zona del mundo a otra. Eh, bueno, y nos encontramos en distintos países con las precariedades que supuestamente no teníamos y que se aparecen cuando dejan de desembarcar los barcos con tanta frecuencia. En la materia que estamos conversando esta mañana, ¿qué diría usted que nos enseñó la pandemia? ¿Qué fue lo que desnudó de aquello en lo que somos más débiles como país? Ah, Ari, yo lo pondría en dos puntos. Primero, un elemento normativo que yo creo que escapa también a esta subsecretaría, pero yo creo que es políticamente relevante y un tema más específico a esta subsecretaría. Yo creo que lo que enseñó la pandemia es de que la forma de salir de esta situación no es el sálvese quien pueda, no es a partir del quien tiene más dinero, no es a partir de quien tiene más poder, sino a partir de un trato igualitario entre la y los ciudadanos. La forma en cómo se resolvió, o estamos resolviendo todavía, pero como esto no fue mucho más allá, fue a partir de un mecanismo republicano y público de distribución, por ejemplo, de vacunas en forma gratuita, sin Ujú, discriminación de edad, de precio, en el cual nos tratamos con igual dignidad como ciudadanos. Entonces, las personas que estaban involucradas, digamos, en los hospitales tuvieron las primeras vacunas, después por edad y así, ujú, tomando en consideración las necesidades de la población, de cada quien de acuerdo a sus necesidades, decían por ahí. ujú. Esa fue la razón, y eso fue la forma en la cual nosotros pudimos garantizarnos como comunidad política la protección de la sociedad, no en base a quien tenía más plata, no en base a quien tenía más acceso a vacunas por las estrategias comerciales que se establecían. Fue, por así decirlo, una señal republicana de cómo debería también organizarse otras esferas de la sociedad. Eh, Sí. Y ¿Sí? usted decía que había un segundo punto, ¿m? Ese es el Uno más punto. normativo. Sí, No, este es más normativo y este es el de política comercial. sí. Yo creo que, y en lo relativo a la política comercial, yo creo que esto también, y esto es un tema que se está discutiendo, ¿cierto? Abre la necesidad también de tener cadenas regionales de valor, no Ujú. solamente establecer las cadenas globales de valor en el cual hoy día nosotros estamos insertos, sino potenciar también los intercambios comerciales y productivos con nuestros países vecinos, de forma tal de que América Latina también tenga una matriz productiva que le permita hacer frente a estos futuros escenarios que podamos tener. Y eso, por ejemplo, se puede ver aprovechando
situaciones como la que tenemos hoy día con el litio, por ejemplo. Ujú, Hoy ujú. día es evidente que Chile, Argentina, Perú, tenemos un gran control, gran poder de mercado en lo relativo al litio, y es un sector que hay que aprovechar. Y hay que aprovechar para que Chile pueda, a partir de ahí, generar encadenamientos productivos de carácter regional. Es algo que Sí. tradicionalmente se hace y es una de las tareas que nosotros tenemos por delante. Sí, me acuerdo que uno de los temas que aparecieron, bueno, no durante toda la pandemia, pero al menos al principio, subsecretario, probablemente usted se acuerda. Voy a poner un ejemplo aparentemente nimio, ¿ah? Pero para hablar de algo más general. Era que, bueno, en ese momento no era nimio, era bastante dramático. Hubo un momento en el que no había acceso a mascarillas, no había acceso a jeringas, a insumos médicos de distinto tipo, y la explicación que daban las autoridades de entonces era que, bueno, estaban bloqueadas las exportaciones e importaciones, ¿no? Entonces, ahí volvió a aparecer el tema de la reivindicación de la industria nacional, que como todos sabemos ha tenido un deterioro significativo en las últimas décadas, con un discurso además en el que cuando se mira al otro lado de la cordillera se decía que era como que anacrónico que Argentina tuviera tanta industria nacional, que esta era la manera de hacer macroeconomía, en fin. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen sobre el tema de la industria nacional? Que bueno, obviamente sabemos que está bastante venido a menos, y que en cierta medida, no, en cierta medida eso se debe a la estrategia de apertura comercial que ha tenido Chile durante las últimas décadas. En lo relativo a las manufacturas, como tú bien dices, en 1990 la manufactura explicaba alrededor de un 20% del PIB, hoy día menos del 10%. Es evidente Mm, que ha existido en Chile una intensa desindustrialización y algo que es muy, muy nítido en los datos. mm, Yo creo que acá uno lo puede ver de la siguiente perspectiva. Nosotros tenemos áreas en las cuales somos muy competitivos, particularmente recursos naturales procesados y en algunos nichos con mayor valor agregado. Por ejemplo, el caso del vino, evidente. ujú, Y ahí donde los mercados internacionales son claves para seguir profundizando en esa línea. Pero también tenemos los mercados latinoamericanos. Y los mercados latinoamericanos son los mercados donde nuestra manufactura es más competitiva. Más del 50% de nuestra manufactura va a América Latina, si mal no recuerdo el 57% de la mm, manufactura exportadora va a América Latina. Servicio es un 41%. Entonces es un mercado que nosotros también tenemos que poner mayor énfasis porque ahí tenemos capacidades no solamente competitivas, pero también para poder ir escalando en la cadena de valor del sector manufacturero. De forma tal que uno podría visualizar el asunto de la siguiente forma. Con el mercado internacional podemos explotar las áreas en las cuales somos competitivos y eso le genera, digamos, ingresos al fisco, le genera mm. crecimiento al país, pero con la región nosotros tenemos también una capacidad de poder revertir esta desindustrialización que hoy día estamos presenciando. Y es ahí el rol también de América Latina, con Mm. Chile, que ha enfatizado el presidente Boric cuando ha planteado la idea de volver a mirar a América Latina. Subsecretario, bueno, el TPP-11, en el programa se decía que no, luego en una entrevista de la canciller uno podría haber deducido algo así como no habría que descartarlo, luego se ha dicho que no está contemplado en agenda, bueno, en términos concretos, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno, qué es lo que no va a hacer con el TPP-11? A ver, nosotros como subsecretaría consideramos dos cosas. Ujú, Primero, que en lo relativo al TPP-11 hay que esperar hasta los resultados de la convención. Y esto por un tema, yo creo que de sentido común, porque la convención va a establecer los lineamientos básicos de la sociedad. Y en el fondo va a establecer cuál es la hoja de ruta de nuestra comunidad política y esta hoja de ruta también implica ciertos lineamientos respecto a nuestro patrón de inserción. De forma tal que el TPP, que ha sido un acuerdo bastante polémico, tú y yo bien lo sabemos, Patricio, eh, tiene que también, por así decirlo, escuchar a lo que dice la convención. Eso es un primer ujú, punto. El segundo punto es que nosotros queremos establecer también un proceso participativo, de forma tal de que los principales actores que han estado involucrados en la política comercial, desde el mundo privado, sector sindical, desde comunidades indígenas, comunidades locales, etcétera, puedan plantear cuál es el tipo de política comercial que desean, cuáles son los lineamientos básicos de la política comercial que queremos como país. Y a partir de ese proceso participativo también tener claridad respecto a los lineamientos que nosotros queremos como política comercial y a partir de ahí evaluar si este tipo de acuerdos como el TPP se enmarcan dentro de este proceso participativo. Te pongo dos ejemplos. ujú, La Unión Europea, el 2015, tuvo un gran proceso de discusión respecto a la naturaleza de los tribunales, de los mecanismos de resolución de controversia inversionista-Estado. Parte importante de la ciudadanía
se levantó contra este tipo de tribunales. Y lo que hizo fue un proceso participativo, tanto presencial como online, que aglutinó a 150.000 personas, los cuales manifestaron su opinión. Y ese proceso derivó en que hoy día la Unión Europea esté planteando superar las cortes de inversionistas Estados bilaterales, los acuerdos bilaterales de inversión, con los cuales Chile tiene firmado mucho, superarlo y establecer una corte de inversiones a nivel de la Unión Europea. Podemos ver los pros y los contras de este tipo de cortes, pero el tema es que a partir de un proceso participativo, democrático, se tomó la Unión Europea, no, digamos, un país, digamos, Sí. o una región que tradicionalmente se considera, digamos, crítica, se consideró modificar sustantivamente este tipo de propuestas de inversiones, de reglamento de inversión extranjera. La Nueva Zelanda, en 2018, le sucedió exactamente lo mismo. Y a partir precisamente de la discusión sobre el TPP, inició una discusión pública, un proceso de consulta de 2 meses, que se llamó el Trade for All, donde establecieron los lineamientos de política comercial y cuáles iban a ser los acercamientos respecto al tema del TPP. Nosotros estamos planteando, y de hecho estamos discutiendo con gente que estuvo en el proceso de la Unión Europea. Estamos teniendo reuniones con gente que estuvo involucrado y que fue de los arquitectos de este proceso en Nueva Zelanda para implementar algo similar también en Chile, de forma tal de que este tipo de acuerdos como el TPP pase, por así decirlo, este proceso participativo que yo creo que debería ser lo más lógico considerando la experiencia comparada como la Unión Europea y Nueva Zelanda. Sí, sabemos que se tiene que ir a una reunión, subsecretario, así que termino con esto, a propósito de la actualización del TLC con la Unión Europea. Eh, Da la impresión comunicacionalmente que el gobierno no mira con tan malos ojos ese acuerdo en comparación con el TPP-11, ¿no? Pero habría que decir a propósito de lo que usted plantea que en ese caso tampoco ha habido ningún tipo de proceso participativo por el lado chileno. O sea, de hecho los parlamentarios no han tenido ninguna incidencia, no están informados. Cuestión que sí ocurre en el caso de la contraparte, donde aunque sea de manera confidencial, el Europarlamento participa de las negociaciones. ¿Qué decir a ese respecto, según cómo ve el gobierno, el derrotero de este acuerdo que está de algún modo pendiente de fines del gobierno anterior? Eso, de todas maneras. Mm. A ver, la situación respecto al acuerdo de la Unión Europea, esto es un acuerdo de modernización que lleva alrededor de 6 años, con Mm. varias ya rondas, 13 rondas negociadoras, y a lo que se llegó fue, lo último que tenemos es la oferta de la Unión Europea, la propuesta de la Unión Europea que nosotros estamos discutiendo hoy día. Ujú. Es un acuerdo que estamos evaluando, es un acuerdo que estamos analizando los textos, lo que ha sido la propuesta de la Unión Europea en la estructura del acuerdo como los contenidos, y eso es un tema que vamos a tener que seguir discutiendo con nuestra contraparte. Ujú. Ese es el escenario. La próxima semana tenemos una gran visita y estamos muy honrados de tener la visita de miembros de la Unión Europea relativo a este tema. Y la idea, por supuesto, es sacar a luz, no sacar a luz, sacar adelante este tipo de acuerdos, pero también de una forma que cumpla todos también los criterios que nosotros tenemos como nuevo gobierno. Ujú. Entonces, estamos con el mayor de las ganas de sacar adelante este acuerdo y después sea ratificado en el Congreso, pero por supuesto tiene que pasar esta discusión con los principios y los lineamientos de este programa. Eso incluye el espacio para el debate público y la participación. Eso incluye, por supuesto, Mm. parte importante de la política comercial, como te señalaba, va a tener como elemento, como lineamiento básico este proceso participativo que vamos a iniciar. Ujú. Subsecretario José Miguel Ahumada, le queremos agradecer por esta conversación. Que tenga un buen fin de semana. Un abrazo, Patricia, que esté muy bien. Gracias. Bueno, ahí estaba José Miguel Ahumada, quien, como ustedes saben, como académico siempre fue muy gentil con la radio y con nuestros auditores y auditoras, así es que hoy día en otro rol estábamos conversando con él y sabiendo cuál es la mirada de este gobierno sobre la política comercial económica, perdón, sobre la política internacional económica. Son las 8:28, vamos a hacer un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día viernes en la Radio Universidad de Chile, en Uchile TV y en la red de radios que piensan.